El sector de las energías renovables en España está viviendo un momento clave. Realmente los momentos claves son siempre, por unas cosas o por otras, hay que saber situarse y saber actuar. Pero lo que está claro es que este mes de abril de 2024, en España, en el sector de las energías renovables y del precio de la electricidad, es histórico. ¿Por qué? Porque los precios son súper bajos y hemos llegado incluso a ver precios negativos de la electricidad. Algo totalmente absurdo, como llegamos a ver en su momento con el petróleo, que en vez de tú pagar por electricidad, por petróleo, por un producto, te pagan a ti por consumir electricidad. Eso es como si dijéramos la teoría del precio en negativo. Evidentemente a los consumidores hay muchos más costes añadidos y no les va a llegar el precio negativo o cero. La cuestión es el momento histórico que vivimos. Y se empieza a hablar mucho y se empieza a ver las razones de por qué. Básicamente es que hay muchísima más demanda que oferta y hay un problema muy importante que se ha puesto en manifiesto en este mes de abril de 2024, que es que se está tirando energía. Y se está tirando energía ya sea hidráulica, eléctrica, en ciertos momentos de ciertos días, porque no se puede almacenar. Y ahí está la clave de lo que estamos viendo hoy, la falta de almacenamiento, ya que hay un negocio muy importante, en el que todos podemos o intentar ganar dinero o montar negocios en este sentido, pero en este vídeo, en este canal, fans de las microcaps, ¿de qué vamos a hablar? Pues de cómo podemos intentar invertir para ganar dinero dada la situación que vive el sector eléctrico en España. Por ejemplo, ¿qué vemos? Aquí hay un artículo del País de este 29 de abril de 2024 en el que se dice que las baterías se abren paso como complemento imprescindible para las renovables. Por lo tanto, ya como mensaje es decir, oye, vamos a buscar empresas que se dediquen al almacenamiento de energía, microcaps o big caps o empresas que coticen pero que se dediquen a esto. Y no todas valen. Tendremos que buscar las buenas. Como se dice en este artículo, y en otros muchos, las baterías han llegado para quedarse y el crecimiento de estos sistemas de almacenamiento, llamados a desempeñar un papel esencial en la transición a las renovables, se duplicó con creces el año pasado. Se ha publicado un estudio muy importante elaborado por la Agencia Internacional de la Energía, la AIE, en el que se habla de todo esto. Aquí detrás lo veis y podéis descargar el estudio que, si no se me olvida, y si se me olvida, por favor, ponerlo en los comentarios, os pongo el enlace en la descripción. Y otra cosa. Apuntaros a la newsletter de juanest.com porque os envío un email diario muy fácil de leer, casi todos en menos de un minuto lo has leído, pero ahí en vez de ver estos vídeos que a veces son largos, me repito, etc, os llega un email diario con información, con enlace a noticias, análisis, research, lo que hacemos en el fondo de microcaps. Un email diario, juanest.com, apúntate, que creo que te va a merecer mucho la pena. Bueno, en este estudio evidentemente se habla de las baterías, del litio, etc. Y por aquí, a ver que os lo ponga por aquí. Y vamos al resumen ejecutivo. Bueno, aquí vemos el gráfico cómo está creciendo la capacidad de almacenamiento. Vemos que empieza a crecer, pero la pendiente sube de manera espectacular en 2021, 2022 y ya 2023. Aquí hasta los 42 gigavatios de los que hablaba anteriormente y de los que se habla en el artículo del País de este 29 de abril de 2024. Esta situación también, como paréntesis, para hablar de lo bueno y de lo malo, está provocando que muchas empresas estén sufriendo y empresas fotovoltaicas por el tema de los precios tan bajos que ya no hacen atractivo el invertir
a ciertos inversores, fondos en este tipo de energía. Sí que puede ser interesante para el consumidor, pero lo estamos viendo en el BM Growth, por ejemplo, empresas del sector de la energía fotovoltaica que lo están pasando mal y sufriendo muchísimo. Antes la gente también, inversores particulares, invertían en este negocio, se financiaban con deuda, pero lo que obtenían por el precio de reventa de la energía daba con creces para pagar esa deuda y ganar dinero. Ahora eso ya no está con estos precios tan bajos e incluso negativos. No da para ser rentable. Todo esto tiene unas variables y un espectro muchísimo más amplio en el que unas ganan, otras pierden, para unos es bueno, para otros es malo, para las que teóricamente es malo si se gestiona de una manera, eficiente o innovadora, puede darle la vuelta y ser muy importante los negocios que vienen a posteriori en esas empresas. Lo que pasa es que, insisto, en el BM Growth estamos viendo a varias empresas cotizadas, Solar Profit o La Luz, varias empresas que lo están pasando muy mal. Otras lo harán muy bien. Y volviendo al estudio de la Agencia Internacional de la Energía, ¿qué es lo que dice? Bueno, lo que dice es que debemos sextuplicar la capacidad de almacenamiento de energía en todo el mundo de aquí a 2030. Sextuplicar la capacidad de almacenamiento de energía en todo el mundo de aquí a 2030. Baterías, lo importante, aquí. Luego veremos el tema climático, el tema de cómo se reciclan, etcétera, etcétera. Pero las baterías van a ser una pieza clave en todo esto. Baterías de litio, etcétera. También el tema hidráulico, donde poder guardar el agua, que en un momento dado, si bien lluvias como pasó en Semana Santa, no tengamos 15 días antes una situación casi de sequía y 15 días después tirando agua y desaprovechando todo el agua que llovió en 4, 5, 6 días, una semana. El tema del coche eléctrico. El tema del coche eléctrico sin duda va a crecer y va a hacer que el negocio de las baterías crezca y mucho. Os pongo, por ejemplo, el gráfico del uso de las baterías en coches, cómo está creciendo en el estudio de la Agencia Internacional de la Energía, que es un documento muy amplio con muchísima información que creo que es muy interesante y que, como digo, os lo dejo en la descripción de este vídeo. Y una oportunidad, pues buscar microcaps o empresas que coticen de fabricación de baterías, de almacenamiento de energía, y nosotros tenemos una, la que hemos invertido y en la que esto no es ninguna recomendación de compra ni de nada, es informativo y evidentemente somos positivos. ¿En qué? ¿En qué empresa? En Endurance Motive, cotiza en el BM Growth. No quiero extenderme mucho porque habrá análisis y os recuerdo apuntaros a la newsletter de juanest.com porque os iré enviando análisis y temas y cosas y documentos muy interesantes. Apuntaros un email diario con mucha información. Endurance Motive. La tenemos en 1,35. Capitaliza en 13,5 millones de euros. 13,5 millones de euros. En 2023 ya facturó más de 10 millones de euros con un EBITDA positivo de 400.000 euros cuando venía de unas pérdidas a nivel de EBITDA de 1,6 millones de euros. Ha mejorado en 2 millones de 2022 a 2023 en EBITDA. Facturación de 10 millones. Volvemos a donde está en 1,35, 13 millones de capitalización. Creo que hay una oportunidad, pero podemos equivocar, como es normal y lógico en esto de las inversiones. Pero si me decís una inversión concreta, nosotros hemos invertido aquí, pero nosotros no somos vosotros, es obvio y es un absurdo, ya. Pero esto es importante porque esto no puede ser ninguna recomendación de nada a ninguno de vosotros. Ahí tenéis la información, muchísima información. ¿Dónde está el sector? ¿Dónde está, las tendencias del sector, del almacenamiento de energía, del sector fotovoltaico, del sector de la energía, de la electricidad, de los coches eléctricos, etcétera? Nosotros, pues hemos elegido aquí una en España, Endurance Motive, para invertir. Analizarla, verla, pero es una empresa que con 13,5 millones de capitalización, dado el sector y dadas las tendencias,
dado el negocio de Endurance Motive, fabricante y diseño de baterías de litio, en el sentido de, bueno, en un sentido amplio, porque la utiliza en coches, en barcos, en maquinaria industrial, etcétera, etcétera. Tiene muchos usos. Lo que hace Endurance Motive, pues yo creo que hay una oportunidad ahí. Pero, evidentemente, esto no es ninguna recomendación. Tenéis que estudiar y analizar y tomar vuestras propias decisiones. Seguimos. Fuerza y ánimo. No queda otra. No queda otra. ¿Qué pensáis? Comentadme. Seguimos. Vamos.